conversaciones y lógicas para desdoblados. Y el tema va a ser algo diferente. Quiero que me expliques, Isa, lo que repetirme lo que me estaba explicando del aniversario de Charlie Chaplin. Sí. Bueno, pues escuché el día 16, suelo conectar con otros lugares del mundo, otros países, con otros compañeros, sobre todo la mayoría hispanos, que puedo entender el idioma. Y se celebraba el día 16 de abril pues el nacimiento de Charles Chaplin. Él nació en 1889 en Inglaterra y bueno, pues este hombre era un enamorado del cine y sobre todo del cine mudo. Es un periodista que bueno, pues tiene un canal muy chulo, muy bonito. ¿Qué quieres que siga hablando? Después lo explica. Y habla de muchos temas muy, muy bonitos. Total, que me llamó la atención, me llamó la curiosidad. Y escuchaba que la familia de Charles Chaplin era una familia de actores de teatro que vivieron, él nació y sus padres vivían en Inglaterra, en una época donde las epidemias de peste fueron pues desoladoras, y vivió en su propia vida y en sus propias carnes pues la mendicidad, la pobreza, la pérdida de su papá cuando era un niño. El padre murió muy joven, alcohólico, lleno de enfermedades, y su madre tuvo que criarlo de una manera muy dura porque la madre, a consecuencia de inanición, de desnutrición, de carencias de todo tipo y de esa miseria en la que vivían, pues generó una enfermedad mental de la que nunca se recuperó. Y Charles Chaplin nació y se crió pues en los teatros de aquella época o en la zona donde sus padres actuaban y sobre todo luego su madre. Y siendo muy pequeño pues ya se subía al escenario y hacía cosas. Y cuando fue una de las veces, yo pienso que fue cuando todo el boom de ir a América y subirse en un barco y cruzar el Atlántico y llegar allí, su madre, con la compañía con la que trabajaba, viajaron a América y claro, se llevó a sus niños. Y él ya era un chaval, un muchacho, y empezó a trabajar por aquellos lugares, en Nueva York sobre todo, y empezó a trabajar para también ayudar a su madre, y que era una enferma mental, y sus hermanos que también tenía que hacerse cargo de ellos. Y parece ser que en todo este mundo en el que se movía también pues no sé si de cultura o de incultura o de mendicidad y también del artisteo, pues dice que conoció a una vidente o alguien que le leyó la mano y le dijo, siendo muy jovencito, que sería muy rico, que sería muy famoso, que lo conocería todo el mundo y que tendría una vida muy plena y muy longeva y que viviría muchísimo en toda su plenitud, toda su ausencia y carencia. Charles Chaplin era una persona muy especial, muy inteligente, era su propio productor, su propio director, el que creaba su propia música, el actor, el que buscaba a los actores como él quería y preparaba las películas siempre, sin olvidarse, siempre había un mendigo, siempre había un pobre, siempre había un triste, todo eso. Y bueno, lo más peculiar era el cine mudo. Yo desconocía que él empezó con el cine mudo, pero que luego pudo cambiar a hablar, pero nunca lo hizo. Lo hacía porque él sentía que la expresión corporal, los gestos, las miradas, incluso eso, los ojos, el ceño fruncido, las manos, todo eso hablaban por sí solas, y las secuencias de las películas hacían que la gente se metiera, las personas que veían las películas, en el drama y la comedia, y alternaba pues la risa, el humor con el dolor.
Y bueno, pues se hizo un hombre famoso, vivía muy bien, tuvo varias no, se casó 4 veces. eh, una de ellas era muy joven, muy joven. Sus padres se negaron a que se casara con él y lo hizo. Él ya tenía 54 años y ella 18. Y bueno, no sé si fue llevarle la contra a sus padres, pero tuvo 8 hijos con él. Y murió con esa chica, que claro, siempre le cuadruplicaba la edad, como mínimo triplicaba. Y en todo esto, pues él se empezó a codear con toda la gente de aquella época. Empezaron con la revolución industrial a hablar los grandes científicos, los grandes inventores de aquella época. Estaba Tesla, estaba Carl Gustav Jung, que revolucionó el psicoanálisis, superando a Freud, su maestro. Eh, mm, Estaba Wilhelm Reich, que fue el que postuló, ideó la teoría de la energía orgón, la energía que podíamos recibir del universo, y de ahí se empezó a gestionar cómo se hacía una orgonita, de la cual yo hago referencia siempre porque me dedico a eso, a crear orgonitas. También conoció a, por aquella época también estaba por ahí Edison, Eso. y estábamos entre la tecnología sostenible y que buscaban dentro del universo y que iba a ser gratuita, o la de Edison, que iba a ser propiedad privada y a la que había que pagar. Y bueno, pues se quedó la propiedad privada. ¿Y qué más conocía? Y también conoció a Einstein, ese me lo guardaba para el final. Y claro, en las conversaciones que ellos tenían, culturales, él se codeaba con la élite de aquel momento y demás, Grandes intelectuales. los grandes intelectuales. Pues un día, en una conversación que mantuvo con Einstein. Albert Einstein, pues Einstein le dijo: no comprendo cómo puedes tener tantos seguidores, cómo puedes ser tan famoso, cómo te puede seguir tanta gente tus películas si no hablas. No sé cómo te pueden entender. Y le dijo él: pues a mí me pasa lo mismo contigo. No sé cómo te puede seguir tanta gente, cómo tanta gente, tantos científicos están expectantes con tu teoría si nadie te comprende. Y bueno, imaginaros, qué interesante, ¿no? Qué conversación entre dos genios. Y lógica. Conversaciones ilógicas. En eso estamos. También me viene a la cabeza que el final del siglo XIX fue una revolución, la famosa llamada revolución industrial. Y no por más importancia la América, sino también en Europa. En Europa, a finales también en esa época, justo cuando nació Charles Chaplin, por toda esa se hablaba de la, ¿cómo te diría yo? A ver, en París era una ciudad, pues en aquel momento como de boom, una explosión industrial y todo eso. Y se se la hicieron, exposición universal. efectivamente, se eligió esa ciudad para hacer la exposición universal en París, y a Gustave Eiffel le encargaron que hiciera la Torre Eiffel. Claro, una exposición a nivel mundial y todo eso en aquella época pues decía mucho del lugar, del país donde se celebrara y de la ciudad. Cuando vieron el monumento que estaba tapado y que fueron creando, pero lo iban tapando y lo descubrieron el día de la inauguración, ¿cuál fue la sorpresa de la prensa y de toda la gente? Que aquello le pareció, vamos, aberrante. Aquello, un amasijo de hierro así en forma de no sé qué cosa, era como decir, pero bueno, a este hombre Ahí, se le ha ido la cabeza, pero ¿qué ha hecho aquí? Y esto nos va a representar a nosotros. París va a ser un referente como exposición a nivel mundial, y esto va a ser el monumento que represente a cualquiera. Ahora pensaría eso, ¿no? ¿Va a representar a París? Bueno, pues
estaba claro, al menos para mí. Yo creo que él era también un visionario y que con ese monumento que hizo tan piramidal por un lado, pero también tan elevado, lo que estaba teniendo también era una, una imagen ilógica de una gran antena. Pero es que también eso tenía lo que le pasaba a Nicolás Tesla. Visionario, Efectivamente. y decía, nadie lo entiende, pero fíjate ahora cómo tenemos los coches de Tesla y tenemos Sí, las hoy en día, miras. el otro día no lo sabía que había una marca de coches que se llama Tesla. Y digo, bueno, claro, son los nuevos ahora que son eléctricos y demás, ¿no? Pero de no reconocerlo, de ningunearlo, de desconfirmarlo, a que ahora Si todo hubiese sea hablado Tesla. junto con Einstein y Charles Chaplin, los tres estarían diciendo, pues yo un tonto tiene. Sí, ahora estarán en el universo, no sé, paralelos, donde ellos estén en su línea de tiempo charlando de todo esto. Bueno, también estaría Julio Verne. ¿Tú te acuerdas que me dijiste que Nicolás Tesla decía que se le ocurrían las cosas después de dormir? Ah, sí, porque Nikola Tesla era un avanzado también, no avanzado, sino que tenía otro reconocimiento. Él decía que cuando se iba a dormir por la noche, le aparecían unos seres que no eran de este planeta y que le inspiraban y le daban las fórmulas Y por de la todas las mañana ya cosas. hacía el Y por las azúcar. mañanas, claro, en aquella época, imaginaros ahora, si dijéramos eso nosotros, a lo mejor nos prescribía un sanatorio de salud mental. Pues imaginaros en aquella época Tesla al ser osado y decir eso. Bueno, pues eso viene a colación de todas estas conversaciones lógicas que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, nosotros hablamos de que nuestro cuerpo es como una antena, la misma antena que quiso crear seguramente o alguien le inspiró a Eiffel. A eso. En, Se puede ver una película muy graciosa de los pitufos. Los pitufos te lo cuentan todo cuando van a París y sabréis qué significa la Torre Eiffel para los pitufos y para el malo de la película, que siempre hay un malo. Y no se puede decir más claro. Todo lo que cuentan en esa película es primado negativo, es decir, te lo cuentan y encima en clave de dibujo animado y tú dices, va, esto es una película. Y luego, años después, dices, No la sé yo. película. No sé yo. Y sigue diciendo, sí, sí, es que esto tú lo viste en una película y tú te crees que ha sido verdad. Bueno, pues eso está ocurriendo muchísima. Hay por ahí alguien que dice que las películas no son películas, sino documentales. Así que bueno, hay que entenderlas por ahí. ¿Has dicho algo del adormecimiento del cuerpo Sí, energético? claro. Bueno, también en los pitufos se desarrolla por la noche y muchas cosas. Eh, sí, claro, nosotros somos una antena y durante la noche lo que hacemos, nuestro cuerpo energético se va, De eh, parranda. se va de parranda. Necesita desprenderse de este cuerpo por un rato y despejarse. Y va a buscar informaciones en toda la energía orgón del universo, en todas las líneas de tiempo que no sabemos cuáles son, a dónde van nuestros cuerpos energéticos, y lo hacen de forma natural. Si lo hicieran de forma artificial, bueno, yo lo digo por ella y por mí, nosotros lo hacemos de forma natural, no tomamos ningún psicotrópico, no tomamos ninguna medicación que nos haga alterar el sueño o alterar ese. Ni nos tocamos el punto ese que hay aquí por dentro del Nada. cerebro que te lo toca y te... ¡pum! Sí. Entonces nosotros decimos que lo hacemos de forma natural. Entonces lo que llaman el alma en alguna filosofía, pero que nosotros como queremos darle ese toque científico, al menos certero, de una certeza de verlo y poderlo experimentar, como hablaba Albert Einstein y también Carl Gustav Jung, eran unos eruditos y aparte conocían todo este mecanismo, lo hacían desde otra perspectiva, que ahora hablaré también de los mandalas, pero ellos lo que hacemos es viajar y buscar información. ¿De dónde sacamos esa información? Del universo, del cosmos, de la energía orgón o la energía en forma de onda. Principio de la física cuántica, somos partículas y ondas. Y la onda la recibimos a través de nuestro receptor que tenemos en nuestro cerebro. Es decir, la glándula que tenemos aquí, la hipófisis, y la glándula que tenemos detrás, epífisis. Las dos son ordenadores
o discos duros de nuestro cuerpo que reciben una información y que durante el sueño se ralentiza esa información para que nuestros órganos estén lo suficientemente aquietados, como si estuviéramos en estado de hibernación, como los animales, bajo mínimos, para que nuestro cerebro reciba la información que trae en forma de onda nuestro cuerpo cuando se instala a nuestro cuerpo energético cuando se instala dentro. Y eso ocurre pues varias veces al cabo de la noche, pero la más beneficiosa, esa energía, es la de la fase REM del sueño. ¿Y el cuerpo de mientras cómo se queda? El físico, digo. El cuerpo físico se queda en atonía postural, se llama, ¿no? Bajo mínimo. Sí, bajo mínimo, como si dijéramos una tortuguita que ¿Cuánto está dura más hibernando. o menos ese sueño paradójico? El sueño se llama sueño REM, en fase REM o paradójico, y dura unos 110 minutos. No siempre tenemos por qué tener los 110 minutos, pero sí necesitamos que ese sueño o ese tiempo que hayamos usado en fase REM sea reparador. ¿Qué repara? Pues repara a través de la información que recibe nuestro cuerpo energético en forma de impulsos eléctricos, y que, como nuestro cuerpo es agua, 80-90% de agua, una vez que se instala de nuevo esa batería que tenemos dentro del cuerpo, o que se adentra en el cuerpo la batería, pues empieza, se ha cargado de forma óptima, pues nos levantamos por la mañana, bueno, como motos. Entonces, si auténticos. no haces esa recarga de la pila óptimamente, pues te levantas. Claro, si la pila no está recargada lo suficientemente bien, pues porque no hemos dormido bien, hemos consumido estupefacientes, hemos consumido psicotrópicos, hemos tenido un mal día de hiperactividad cerebral y no podemos conciliar el sueño, tenemos mucho estrés, todo eso palía, hace de nosotros nuestro cuerpo todavía peor. Tú me estás diciendo que si no duermo, no consigo hacer el sueño REM, no me puedo recargar. Si hay una continuación de noches que no duermo bien, ¿no? ¿Cómo lo nota mi cuerpo? Pues cuando... Porque no termino. Claro. A ver, hemos hablado de la Torre Eiffel como una antena. Sí. Hemos hablado también de las torretas de Tesla, que ya en Estados Unidos ya se están usando. Pero yo también quiero hablar de los obeliscos que hay por todo el mundo esparcidos, que fueron obra, la mayoría de los están en las construcciones de Egipto, y luego lo han emulado. Por ejemplo, en Almería hay un gran obelisco. Y en el Vaticano. ¿No? Y en el Vaticano y demás. ¿Y qué son todo eso? Pues no dejan de ser, según Tesla, que es el que lo postuló, el que lo creó, el que lo ideó y lo mantuvo, antenas. Son receptores de información de todas esas ondas. Igual que ponemos antenas para recibir la onda y lo vemos como algo natural para nuestros móviles y para la tecnología, incluso las antenas de toda la vida para la radio, para recibir la onda en el dial de radio, AM o frecuencia modulada, ¿no? Pues en nuestro... Espérate, me estás diciendo, por ejemplo, que nuestro cerebro es como Claro, nuestro cuerpo físico y biológico, la partícula que tenemos, tiene forma, imaginaros, de obelisco. Bueno, yo de obelisco poco porque mido muy poco, pero bueno, pero para mi cuerpo energético debe ser estupendo. No cambies. Yo me acuerdo que yo le decía a mis padres, ¿cómo mis hermanos son tan altos y cómo yo soy tan baja? ¿Esto cómo puede ser? ¿Pero cómo se puede repartir la genética tan mal? Y mi padre decía, es que para ser niña estás bien. Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver ser niña para tener, por favor, unos pocos centímetros más? Ya no te vayas por los cerros. Bueno, a ver, eso, que sí, que nosotros somos un obelisco y la punta del obelisco es nuestro chakra corona. Lo que pasa es que yo no me has dicho antes que aquí estaba la hipófisis, la epífisis o la pineal y pituitaria. Se llaman de las dos maneras. Son el receptor wifi
que tenemos nosotros a través de lo que cuando nacemos tenemos abierto, que se llama fontanela, y luego Sí, va lo bebés. adecuándose Sí. nuestro cerebro hasta que la gente dice, ay, ya se le ha cerrado la fontanela. Dichosa fontanela cuando se nos cierra. Si lo mejor que hay es que no se nos casi cierre. Tener cuidadito. Que los niños por eso son tan... están todo el día reparando a través del sueño. Nosotros una vez que se nos cierra la fontanela, se nos cierran también otras posibilidades de conseguir esa onda. Vamos a ver. Entonces, si esto lo queremos tener activo, se nos cerrar la fontanela, pero bueno. Sí, pero luego también, hombre, por transmisión de onda, luego ya hacemos nuestros recursos. Dormir, El cuerpo humano es perfecto. Que Sí. yo me entere, intentar dormir bien, tener esto... Claro, esto se tiene armonizado cuando se tiene la batería. Imaginaros Sí. que somos un móvil y el móvil también es eso, dame un móvil. El móvil sería pues igual, cuando nosotros lo cargamos, el cargador lo que está haciendo es la batería, ya la veis, oscilar hasta que llega Sí. a estar cargada completamente. Pues eso es lo que haría nuestro cuerpo con el sueño paradójico y a la vez con una buena nutrición, con una buena armonización de nuestro cuerpo. Pero espérate, también el pH y todo lo que es la vitamina, lo que te nutre de fuera, el sol también. Sí, claro, exactamente. A ver, el tercer ojo, como le llaman en las filosofías orientales, no es ni más ni menos que es una glándula, es una glándula endocrina que activa y que permite buscar la influencia del sol, que el sol nos pueda informar a través de sus emanaciones solares y de... Somos personas, necesitamos del sol, como las plantas, y como agua los animales. que tenemos mucho, pues ya ves. Y el agua. Entonces lo que hace es que una buena cantidad de agua, una buena cantidad de sol y una buena cantidad de minerales proporcionadamente un sueño reparador, lo que hace es que el cuerpo físico y biológico esté armonizado con el cuerpo energético, que ya os digo que no es una locura, es algo real, que sale por la noche a encontrar la información adecuada para al día siguiente seguir viviendo óptimamente. Si no la recibimos, pues enfermamos. Y tú, si somos una antena, el cerebro capta una onda y capta, pues lo mismo que yo cambio la emisora, puedo captar una cosa, puedo captar otra, espérate, entonces, hemos empezado el vídeo hablando de grandes pensadores, de grandes científicos, y en aquella época el arte empezó como un cambio muy fuerte, luego las comunicaciones, bueno, la industria, muchas cosas, ¿no? Eso fue un boom. Sí. ¿Como consecuencia de qué? Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Por qué esos cerebros empezaron a prepararse cerebro? Eso. Es decir, el proceso evolutivo, ya sé por dónde va. El proceso evolutivo del ser humano no pasa porque nos crezcan las orejitas, nos salgan alas, bueno, crezca 10 centímetros más, mínimo. No, todo eso no. La evolución del ser humano, o del humano luz, como yo le llamo, porque nuestra chispa de nuestro cuerpo energético emana luz. Somos un campo electromagnético emanando una corriente eléctrica y creando luz. Ya cada uno lo puede pensar, hay que remitirse a otros preceptos cuánticos. Entonces, la luz del sol es necesaria para nuestra vida. Pues, ¿cómo digo esto? Yo sí lo sé, ¿cómo lo vamos a decir? Pues dilo tú, que me está enredando, mareando la perdiz y lo sabes. Pues dilo tú. Porque me gusta cómo lo explica. Bueno, pues ahora yo te añado. Venga, habla tú. Vamos a ver. ¿Por qué pocas personas orientaron hace un siglo? Un siglo no, un poco más. ¿Por qué orientaron su cerebro a ese tipo de información? Sí. Todos más o menos a la vez. Qué, si echamos para atrás en el tiempo y voy a ver cuándo hay otro impulso donde ciertas personas enfocan su cerebro a ese cambio de decir,
hay más luz en la vida de las personas, y Sí. más inteligencia y más de todo, ¿vale? Sí, pues Vale, entonces si echas para atrás, eso tiene que tener un sí, cíclico. son ciclos y se miden en astrofísica y en toda la ingeniería y todo por las emanaciones que se producen en el Sol. Cada cierto tiempo, a nivel de ciclos cronológicamente hablando, pues los planetas y todo esto van cambiando se van orientando a otro lado, van cambiando la órbita y demás. Entonces, desde 1889 aproximadamente se produjo una llamarada solar que afectó para bien y a veces para mal a los cerebros de los seres humanos. Entonces ese boom de la revolución industrial de pronto y en poco tiempo, en 100 años o un poco más, todo lo que se ha conseguido ha sido a base de eso. Por Entonces eso eso la evolución no ha pasado por un cambio físico en nosotros, sino una modificación de nuestro cerebro y de ese receptor wifi que yo le llamo siempre de nuestro cerebro a través de la epífisis y la hipófisis, que hace que tengamos más, yo lo voy a decir así, clarividencia, más intuición, más ideas. puede ser que usemos más partes del cerebro en vez de tener Claro, un porcentaje tan pequeño. No solo usamos más partes del cerebro, sino que los cerebros están sincronizados. Durante mucho tiempo el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y el tallo cerebral pues estaban como cada uno andando Juan por su casa, pero haciendo lo que les daba la gana. Y ahora, sincronizando esos tres hemisferios, lo que hacemos es elevar nuestra conciencia, pero también nuestra inteligencia. Bien usada, pues será genial. Mal usada, pues veremos las consecuencias. Como siempre está las dos polaridades. Polaridades, el equilibrio de masa y todo lo que hay. Seguimos con las llamaradas solares. Sí. Bueno, pues entonces, ya se prepararon esos cerebros de esas personas que fueron los que han antecedido a nuestros niños. Una de las llamaradas solares más especiales, más importantes y que no se pueden no se pueden ni decir obviar, ni negar, sí, no se puede obviar, son la que se produjo en 1989, estamos hablando de 100 años después. Esa llamarada solar cambió y modificó a nuestros niños. Esos niños que llamamos hiperactivos, esos niños que llamamos genios. Porque esos entonces gastan muchas más cosas, por eso están... Claro, porque les viene chico toda la información que los padres, los abuelos, los bisabuelos y tatarabuelos han recibido. Ellos tienen la información isofacto, tienen un cerebro prodigioso y son rápidos, raudos para todo. Para eso han tenido que antecederles generaciones y ahí ha jugado gran parte de todo esto la genética, la epigenética y los campos mórficos. Los campos mórficos son las cuantas de energía o la energía condensada en forma de potencial en los universos. Eso hay que desarrollarlo, esto da para no sé cuántos programas. Pero entonces, programas. no es cuestión de la inteligencia o no de la persona, de lo humano. Entonces, hay como... Hombre, hay que haber un condicionante, no todos los cerebros son iguales, pero sí ahora todos tendríamos las mismas posibilidades y los mismos potenciales. Entonces, las personas que están entre ciclo y ciclo, pues no es porque sean más tontos o que no tengan... No tenían su cerebro captar esa información. No tienen el cerebro preparado para captar la información y hay muchísimos seres humanos que no es que estemos menospreciando a nadie, pero hay gente que no puede percibir esa información que tienen nuestros niños privilegiados. ¿Y cuándo fue porque me parece que también, según sabemos tú y yo, que hay mini, entre medio, entre ciclos, hay mínimo. Cada 30 años se producen emanaciones solares importantes y otra de ellas muy importante fue en el 2003. Pero no cuadra, porque eso me parece que se adelantó. Está constatado que siempre ha sido, al menos la información que se tiene desde que se pueden constatar todas estas cosas y observarlas y estudiarlas, que es cada 30 años. Pero no sabemos qué acelerón se produjo en la órbita de los planetas y todo, que nos vemos afectados, cualquier planeta, que se adelantó 16 años. Entonces ahora los científicos vuelven a contar desde el 2003 en adelante otros 30 años, que no sabemos si ocurrirá así o no.
Se supone que para el 2033 pues tendremos otra llamarada solar que también tenemos que adaptar nuestro cuerpo físico y nuestro cerebro para ir recibiendo esa información. No sé a dónde llegaremos con eso, y los que los puedan vivir y los que puedan estar aquí. Pero bueno, nos vamos a quedar con que estamos en el 2021, con el que se puede usar esa energía para construir o para destruir, y solo depende de nosotros. Yo me he educado a este nivel conciencial con un gran maestro que decía: mira que hago un mundo nuevo, hecho está. Pero hecho está en potencial, luego tenemos que transitar este planeta y bajarlo a tierra y poner los pies en el suelo y decir, bueno, ayudar en lo que pueda a crecer, a compartir y a crear una nueva realidad en la que, lo voy a decir así, puedan ganar los buenos, puesto que siempre han ganado los malos, o casi siempre. Y bueno, me voy a quedar aquí, Lourdes. Yo creo que resumiendo o haciendo síntesis, hay que aprovechar, para mi punto de vista, en mi opinión, hay que aprovechar este conglomerado de información que nos está ofreciendo esta época, el sol y todo lo que está informando, para orientarlo a una mejor vida y a la mejor supervivencia y lo mejor para todos los implicados. ¿Qué pasa? Que si yo solamente puedo aportar con un buen dormir, un buen equilibrio de mi nutrición, todo lo que hemos estado hablando, creo que también eso, como es la onda, somos energía, somos ondas de partículas, nos vinculamos con el otro y le tenemos que sí o sí, sin querer, transmitir algo. ¿Qué pasa? Que si yo estoy medio equilibrada, porque mi pila se está recargando bien, pues el otro pues siempre tiene que captar algo. Ese algo capta y el otro un poquito más. Y por lo menos lo que mi radio de acción se estabiliza. Sí, eso es un principio de física cuántica. Sí. Si cambias tú, cambia el resto, pero no es una filosofía ni nada de eso, sino que si tú modificas tu campo electromagnético, por ende todos los campos electromagnéticos se modifican. Entonces, por ejemplo, si somos pilas y Ulrich Reich averiguó y comprobó, y bueno, lo sabemos, la energía orgón, pues ¿qué trabajo me cuesta usar ese conocimiento? Y me pongo al lado de la oficina un orgonite donde está la torre del ordenador o la wifi, que sé que eso afecta al campo electromagnético porque lo distorsiona, y estoy aprendiendo a base en esta conversación que eso implica mucho para mi cerebro. Me pongo aquí un orgonite y ya estoy sumando más a la salud, claro, a la nutrición. Pero bebo buena agua, sí. Me nutro, todo eso. Son muchas cosas las que se puede hacer. Y dices, es que yo qué voy a hacer si yo no sé orientarme. Bueno. O no, sí sabes, porque estás escuchando el vídeo y ya nada más que con escucharlo lo estás orientando. Es un cambio, una modificación de lógica, una lógica diferente, una forma de hablar distinta y bueno, de aportar. Yo lo único que diría, y dije antes que me callo, pero yo no me puedo callar, no puedo dejar el vídeo así. Yo lo único que digo es que todo aquel que se sienta un humano luz, es decir, que lleve dentro esa chispa eléctrica, que puede apretar el interruptor y encenderla, que despierte. Y me quedo con eso.